Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo andamos por ahí? A ver, que hoy tenemos un tema de buenos y malos y malvados, malvados. Como yo les digo, los buenos, los malos y los malvados. Bueno, un poquito de humor, un poquito de humor. Bueno, es simplemente mi opinión, ¿eh? Lo que yo voy a dar esta tarde es mi opinión. Supongo que habrá muchos temas más y habrá muchos datos más, pero bueno, dentro de que tenemos una horita y se hace así, yo doy mi simple opinión sobre ello. Decir sobre todo, mira, por ejemplo, con lo que decíamos ayer de cómo ayudar a alguien según en qué estado esté, eh, me sucedió una cosa que me parecía muy graciosa de contar, y es que contaba una persona que quería cambiar cosas de su vida, que no le estaban bien y que no estaba a gusto, y otra persona le dice, bueno, ¿qué esperas? La vida no va a ser como tú quieras, confórmate y hay que conformarse con lo que hay, ¿no? Y yo pensaba, tenemos una manera de ayudar, en vez de decirle a la persona qué puedes hacer, y entonces qué has pensado, cómo puedes mejorar tu vida, es confórmate y aguántate. En fin, me estaba acordando un poquito de lo que hablábamos ayer, de intentar ayudar aportando y respetando, que es un trabajo bastante potente que tenemos que hacer las personas. Bueno, a ver, vamos a ir leyendo, damos un minutito o dos y comenzamos, ¿vale? Pero me llamaba la atención eso, de decir, alguien quiere buscar soluciones, mejorar su vida y la otra persona le dice, ay, confórmate, esto es lo que hay, todo el mundo está igual. Y digo, anda, que, en fin. Buenas, a ver, hola Isabel, buenas tardes, Alicia, buenas, Maridiego, hola, y dice Pedro, buenas tardes a todos. A ver, buenas tardes, buenas tardes. Dejamos eso, ¿vale? Dejamos pasar un minutito y comenzamos con eso, con los buenos, los malos y los malos malvados. A ver, que decía que hay muchos puntos, yo voy a matizar hoy 5, ¿vale? Y de ellos los explicaré, pero hay muchos puntitos, ¿vale? Hay muchas cosas que ver aquí en los buenos, los malos y los malvados. Buenas, Mari. Bueno, ¿cómo andáis por ahí? A ver. Buenas, Olga. Hombre, Olga ya tiene foto, tiene foto. Hasta ahora sale sin foto. Bueno, bueno, bueno. ¿A qué se ha debido ese cambio? A ver, venga, os dejo un poquito. ¿Estáis bien? ¿Por ahí todo bien? Mientras que vamos dando ese minutito de margen, ¿todo bien? A veces me siento súper rara, parece que hablo con una pantalla aquí sola. Y menos mal que porque escribís, ¿eh? Porque si no es rarísimo, como hablar sola. A ver, ¿por ahí todo bien? Bueno, María José. Venga, pues vamos a empezar, ¿vale? A ver, ayer decíamos un poquito la idea, Mari dice que bien, muy bien, me alegro, guapa. Ayer decíamos un poquito la idea de cómo poder reconocer la emoción que trae una persona, ¿vale? Todo bien, me alegro. Para poder reconocer la emoción que trae una persona y poder, si vamos a intervenir en algo o influir un poquito, intervenir me refiero simplemente en mostrar algo, ¿no? Que pudiéramos ser un espejito bonito para ayudar a que esa persona se pueda ver, ¿no? Y ayudarla a que se sitúe, sin empujarla en sus tiempos, sin acelerarla y sin dañarla, ¿no? Bueno, pues de ayer nos hemos derivado a la conversación de hoy, que yo digo siempre si el ser humano es bueno o es malo, ¿vale? Lo primero que yo quiero matizar es que el ser humano no es, sino está. Me explico. Tormenta, pues yo creo que lo mismo pasa en el ser humano. Hay momentos que estamos despejados, con las cosas claras, situados y relajados, y hay momentos que estamos en tormenta, conflicto, lucha, enfado, molestia, 50.000 cosas. Entonces, yo lo primero que me preguntaría, cuando hablamos de si el ser humano es bueno o malo, es en qué estado está. Creo que muchas veces las personas no sabemos cubrir nuestras necesidades reales, muchas veces no sabemos contactar con lo que realmente necesitamos y cómo estamos y buscar lo que realmente en ese momento necesitamos para equilibrarnos, ¿vale? Yo os decía que tenemos dos tipos de emociones, que todas las emociones son necesarias, ¿vale? Y que todas las emociones son informativas. Esto de negativas o positivas, para mí,
las emociones son informativas. Unas me dicen sigue y otras me dicen gestiona, ¿vale? Cuando yo tengo emociones que estoy contenta, estoy tranquila, estoy relajada, me dicen sigue, vas bien, ¿sí? ¿Estás bien? Sigue. Cuando me sale el enfado, el cansancio, el agotamiento, el nerviosismo, yo me doy cuenta de que aquí tengo algo que gestionar. Entonces estas emociones dicen gestiona. Yo gestiono, regulo y ya sigo, ¿sí? Bueno, pues tenemos dos tipos de emociones. Una que nos dice sigue, todo va bien, gestiona, ¿vale? En estas aprendes, se evoluciona, se crece. Para mí todas son informativas. Una de continuidad y uno de aprendizaje. Vale. ¿Qué sucede cuando las personas aprendemos a gestionar antes, a reconocer antes las cosas, a cubrirlas antes? Me sucede una emoción de gestiona, la reconozco, contacto, busco cómo gestionarla, regulo, me relajo y estoy en la de sigue. Eso hace que yo me mantenga más tiempo en calma. A medida que yo aprendo a gestionar cosas, eso genera que las emociones de gestión duren menos tiempo, la gestione antes y yo me relaje y esté mejor conmigo, ¿vale? Esto nos lleva a que una persona que gestiona mejor, más rápido y entiende lo que necesita, esa persona está menos tiempo en tensión y en enfado. Y si volvemos a la pregunta del ser humano, ¿es bueno o es malo? Hay una parte que tiene que ver con gestiona bien y lo hace medianamente rapidito y regula rápido, o gestiona mal, se queda mucho tiempo enganchado en una emoción negativa, le cuesta asimilar, le cuesta afrontar y luego lo va pagando con todo el mundo y consigo mismo, ¿vale? Entonces, para mí creo que la base es preguntarnos si la persona está bien en ese momento, porque cuando no estamos bien, nos convertimos en personas dañinas, irritantes, explosivas, invasivas, y eso muchas veces tiene que ver con nuestro lado de malestar. Yo decía ayer que cuando la gente suele ser borde, es porque está al borde y no gestiona bien las cosas, ¿vale? Está cargado demasiado, quiere llevar demasiadas cosas, esto es muy amplio, yo hoy lo voy a explicar muy sencillito, pero aquí esto es muy amplio de explicar. Entonces, cuando la gente está borde, muchas veces es porque está al borde. No siempre, luego ya veremos otras partes, pero muchas veces es porque está al borde y eso hace que esté enfadado, irritado, molesto, explosivo y todo lo que he comentado antes, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que me sale es si la persona está bien en su vida y consigo misma o no está bien. Porque cuando estamos mal, hacemos las cosas mal y hacemos daño. Y cuando estamos bien, contactados, regulados, relajados y a nuestro ritmo, asimilamos nuestro ritmo y nuestras cosas, hacemos las cosas mucho mejor y más respetuosas para el otro lado, ¿vale? Esta es una parte. Hoy hay 5 partes o 6. La primera es esta. ¿Está bien la persona o no está bien? ¿Tiene su vida regulada, relajada, equilibrada y a su ritmo en este momento? Pues esa persona va a hacer las cosas mejor. Está muy enfadado, irritado, cansado, cargado o cargada de cosas, lo va a gestionar peor y lo va a hacer peor con los demás que se cruzan. Esto va por un lado. Luego nos íbamos al nivel de tensión. Yo digo que la tensión es directamente inversa a la conciencia. ¿Qué significa? Para quien sepa un poquito de estadística lo reconocerá rápido. A mucho de una cosa, menos de la otra, ¿vale? Es directamente inversa. Si tengo mucho de algo, tengo menos de la otra. ¿Qué significa esto? Que cuando las personas estamos tensas y estresadas, directamente nos volvemos personas tan reactivas y tan ciegas que no vemos al otro, ¿sí? Cuando nosotros alcanzamos un nivel de calma, relajación, paz, yo puedo ver más claramente lo que sucede en mi entorno, puedo ver con más claridad lo que le pasa a otros y puedo entender mucho mejor las cosas. Si no, esto que se lo digan a mucha gente que tiene críos, que te dice, cuando estoy tranquila, comprendo la edad que tiene, que necesita hacer esas cosas, que es normal que las haga. Y sin embargo, cuando voy súper cargada al trabajo, la compra se ha complicado, a lo mejor que la nevera se ha estropeado, me pone nervioso el niño, ¿no? O la niña. Vale, ¿qué tiene que ver con esto? Pues tiene que ver que las personas, si tenemos un nivel de tensión alto, nos volvemos peligrosas para nosotros y para el resto, ¿vale? Porque perdemos la conciencia de lo que es natural que pase, perdemos la conciencia de lo que nosotros hacemos y perdemos la conciencia de lo que generamos en nuestro entorno. Entonces, yo para mí, yo digo que esto es un tema mucho más amplio, lo voy a explicar muy sencillito dentro de lo que puedo aquí, pero para mí yo siempre explico que el cerebro tiene 4 partes principales y que yo tengo capacidad de tomar conciencia de las cosas cuando yo tengo el sistema nervioso relajado.
que cuando yo estoy muy nerviosa, es difícil que yo alcance a ver las cosas con claridad. A ver, ¿cómo llega esto que yo os digo? ¿Cómo os llega? Os doy un tiempecito, voy a apuntar una cosa. A ver, buenas a todos los que habéis venido. A ver, ¿cómo os llega esta idea de que necesitamos estar relajados para poder gestionar mejor y estar menos en daño? Generar menos daño a otros, estar menos reactivos, menos impasivos, menos, yo creo que la palabra es dañinos. A ver, ¿cómo llega esto? A ver, que os doy un minutito y paso al siguiente, ¿vale? Que hoy tenemos unos cuantos temas que son interesantes de tocar. Aquí, vale. Hoy creo que llegan los mensajes un poquito tarde, a veces la conexión va un poquito rara, ¿vale? Espero un poquito para no empezar otro tema. Vale, dice Fina, te entiendo. Lo único que hay que ponerlo un poquito a la práctica. A mí personalmente me cuesta. Vale, yo digo que hay cosas que son muy novedosas, que nos hace falta verlas con mucha claridad para practicar mucho, practicar, ¿vale? Decían que la persona, el sabio es la persona que digiere las cosas, las mastica y las practica, ¿vale? Vale, dice María José, totalmente de acuerdo, es una cadena, total, es una cadena, ¿vale? Decíamos los dos primeros puntos que hemos visto. Si yo sé conseguir mi felicidad, ¿vale? Cuando yo estoy feliz, es muy difícil que yo esté tan dañina con los demás. Sale más mi luz o mi claridad. Si yo tengo claridad mental y sé buscar las cosas que me dan felicidad, pues voy a tener más estados de claridad, por lo cual voy a tener menos estados de oscuridad y de daño hacia otros, ¿sí? Y la otra es, si estoy en tensión y tensa, pues estoy como una cuerda tirada, ¿vale? Como si yo pongo esta goma y en vez de tener esta goma aquí, en vez de tener esta goma así, la tengo tan tensa que todo rebota y cualquier cosa me molesta, todo me cansa, todo me carga y como rebota, hago daño a otros. No porque sea mala, malvada, sino porque estoy en tensión, ¿sí? A ver, dice Mariluz, cuando tenemos el sistema tan alto ni nos vemos ni vemos a los demás, a nadie, aquí no vemos nada. Ni vemos cómo nos dañamos, ni vemos cómo dañamos y hacemos daño porque estamos mal. Y cuando estamos mal, lo hacemos mal, ¿sí? Y decimos, ¿el ser humano es malo o es bueno? La primera pregunta que me sale es, ¿está bien o no está bien? ¿Está tenso o no está tenso? Luego iremos viendo otros factores. Porque somos estados y tendremos estados en los que haremos las cosas sanamente y tendremos estados en los que las haremos dañinamente. Y las dos forman parte de nosotros y a las dos tenemos que prestar atención y preguntarnos a cuál alimentamos más. ¿Me preocupo de cuidarme, de atenderme, de estar bien conmigo para estar sana conmigo y con los demás? ¿O voy al salto de mata con prisas, acelerada, no me cuestiono nada, invado? ¿Vale? ¿A cuál alimento más de las dos? ¿Sí? Pasamos a otro punto, ¿ok? Vamos a pasar a unos cuantos. Luego podemos hablar un poquito y hacemos un debatito, ¿vale? A ver, yo decía que la tensión puede ser circunstancial. Yo me cargo de cosas, llevo demasiadas cosas y estoy muy nerviosa, ¿vale? Ok. Pero también puede ser temperamental, ¿sí? Y yo decía que la tensión es justo inversa a la conciencia. ¿Qué significa? Que si una persona es muy nerviosa y muy impulsiva, pocas veces se para a reflexionar lo que provoca, pocas veces se para a reflexionar lo que hace y pocas veces se para a pensar antes de hacer, ¿vale? Por lo cual, cuando una persona es muy nerviosa, no que está circunstancial, sino que temperamentalmente ya tiene tendencia a ser muy nerviosa, es una persona que va a hacer las cosas impulsivamente y esa impulsividad conlleva a errores, a daño, a repetir las cosas porque no se da cuenta del por qué hace ese daño. Funciona reactivo, ¿sí? Entonces, teníamos ahora tres factores importantes. Decíamos, el primero es si yo sé contactar con mi emoción y cubrirla. El segundo es si estoy en demasiada tensión que todo me rebota. El tercero es, yo soy una persona tan nerviosa que siempre reacciono, hago las cosas sin pensar, soy muy impulsiva y cometo los mismos errores o errores muy parecidos porque no reflexiono, ¿sí?
Ahí es cuando nos tenemos que cuestionar cómo trabajar y cómo relajar nuestro sistema nervioso, porque a más sistema nervioso, menos conciencia. Y si alguien es muy nervioso, muchas veces no se va a dar cuenta de lo que provoca ni mueve. ¿Cómo llega esta idea? A la persona más nerviosa, menos conciencia. ¿Cómo llega esta idea? Menos conciencia de lo que hace, de sus errores, de cómo rectificar, porque no hay reflexión. Nosotros necesitamos muchas veces parar la mente, sosegar, para poder conectar con nosotros y decir, espérate, me voy a dar cuenta qué siento, qué me pasa, cómo estoy actuando, qué necesito, cómo estoy pagando con otras cosas que son mías, qué me está pasando. Si yo no tengo ese tiempo de relajación y de contactar conmigo, es difícil que yo me dé cuenta y lo que hago es seguir en un automático, seguir generando el mismo dolor alrededor mío porque no los veo. ¿Cómo llega esto que os digo? A ver, ¿cómo llega esta idea? A ver, os voy a dejar eso un minutito más o menos porque veo que llega el tardecillo, ¿vale? A ver, dice Mari, totalmente de acuerdo. Muy bien, ok. ¿Vale? Yo creo que es obvio, ¿no? A todos nos damos cuenta. Si es circunstancial porque estoy muy estresada, me rebota todo, me enfada todo y todo me cansa y hago daño contestando, hablando mal y con malas formas o pitando a alguien. Yo me acuerdo un día con un chico que me decía, me di cuenta lo mal que estaba cuando le estaba pitando a un chico que llevaba la L, que estaba aparcando, estaba en la escuela haciendo práctica de autoescuela. Y le dice, me puse a pitarle y dije, que no te das cuenta, aparca rápido. Y me di cuenta de lo mal que estaba, me dijo el chico. Me mundaba de risa cuando me lo contaba. Me dijo, me di cuenta, Rocío, dije, le estoy pitando a un chico que está en práctica en la autoescuela. Y dice, ahí me di cuenta que dije, madre mía, le acabo de decir que aparque rápido. Bueno, pues sí, cuando tenemos un nivel muy alto de tensión circunstancial, porque llevamos muchas cosas, pues hacemos daño. Cuando nuestro temperamento es muy alto, tenemos que aprender a relajarnos, porque si no también hacemos daño, ¿ok? ¿Vale? Dice Defina, yo lo veo claro, y Sara dice, qué bonito, Rocío. Pues sí, bonito darnos cuenta, verlo, ¿vale? ¿Sí? Por lo cual, si yo estoy en tensión constante, tengo que aprender a relajar y si es mi temperamento, tengo que aprender a conocerme para regularlo un poco, ¿sí? Y saber cuándo tener que retirarme para no agredir a otros. Y la agresión no es un grito o un insulto, ¿vale? La agresión no es eso, que tenemos una idea muy limitada. La agresión es mucho más amplia, puede ser mucho más sutil, es una mala mirada, es un mal gesto, un cortar al otro, un no dejar existir. La agresión puede ser muy sutil, ¿vale? A ver, nos vamos a ir a otra faceta, a otro punto, y yo le llamo el daño por desconocimiento, ¿sí? ¿Vale? El daño por desconocimiento es cuando yo creo que lo estoy haciendo bien, que estoy haciendo lo mejor que puedo hacer y estoy fastidiando a los demás. ¿Vale? El daño por desconocimiento es de ida y vuelta. También muchas veces me hago daño a mí por desconocimiento. También creo que lo estoy haciendo bien conmigo y no lo estoy haciendo bien conmigo, ¿vale? Pero en este caso vamos a ir hacia afuera para hacerlo focal hacia afuera. Yo puedo hacer daño por desconocimiento. Creo que te estoy dando lo que mejor te va, lo que tú necesitas y no me estoy cuestionando qué es lo que necesitas, cómo estás y quién eres tú. ¿Vale? Muchas veces dañamos a nuestro entorno por falta de información, por falta de conocimiento, por darme cuenta quién eres tú, qué necesitas tú y cuáles son tus valores. Y creo que te estoy haciendo un favor y te estoy dañando, ¿vale? ¿Sí? Esto pasa muchísimo y de padres a hijos pasa muchísimo. Hay momentos que hay que preguntar más a los demás, pero de hijos a padres también, ¿eh? O sea, esto es de ida y vuelta todo. Muchas veces dañamos por desconocimiento, ¿sí? Yo cada vez tengo más claro que las personas necesitamos hacer cursos, necesitamos estar informados, necesitamos entender las personalidades, necesitamos entender los funcionamientos humanos, cuál es nuestra naturaleza, cómo funcionamos, porque la hacemos desde mí. Y si yo soy un rotulador verde, trato al otro como rotulador verde y él no es rotulador verde, es negro. Entonces, yo lo trato como yo, a él le estoy dañando porque no le estoy respetando, ¿sí? Él es negro y tengo que respetar sus necesidades, sus valores y su forma de funcionar. Y cuando yo desconozco que hay otros puntos de vista, que hay muchos y que tengo que escuchar a la otra persona y tomar conciencia del otro, muchas veces dejo de agredirle y empiezo a respetar y a entender quién es el otro, ¿sí? ¿Ok? A ver, dice mi hermano, un besito, tengo que darle un beso.
Dice mi hermano, buenas Tata. Realmente la inconsciencia es dominio de la parte reptiliana de nuestro cerebro, mientras la conciencia se manifiesta en la corteza. Totalmente, ¿vale? Es una pregunta. ¿Realmente inconsciencia? Sí, yo pregunto. Yo pregunto, yo respondo. Cuando nos dejamos llevar por los nervios, nos sale nuestra parte más primitiva, ¿vale? Y cuando relajamos esos nervios, nos sale la parte más de precorteza, más de corteza cerebral. La evolución, puedo pararme a pensar, puedo pararme a ver qué le ocurre al otro, a ver qué me ocurre a mí. Pero si yo estoy muy nervioso, me sale el impositor, como yo quiero, de la manera que yo quiero, y esto es lo que hay. Y a partir de ahí aparece el daño. Y luego decimos, el ser humano es malo, malvado. El ser humano muchas veces es inconsciente o subconsciente. Y a más nivel de subconsciencia y a más nervios, genera que la persona no vea. Y si no ve al otro, yo creo que el daño se hace cuando yo no tengo capacidad de ver al otro, ¿vale? O no verme a mí. Cuando yo no tengo capacidad de ver, ¿vale? Hago daño porque no veo lo que ocasiono, pero el daño lo hago, pero es inconsciencia, no lo veo lo que ocasiono, ¿vale? El otro día hablábamos de intencionalidad y me decía una chica, Rocío, pero hay gente que tiene intencionalidad de hacer daño. Digo, sí, pero porque no saben lo que hacen, porque no llegan a contactar. Quien es capaz de matar a un mosquito es porque realmente no lo ha visto, no lo ha sentido, no lo ha percibido en su totalidad. ¿Sí? Porque si lo hubiera percibido con el derecho que tiene a existir y haberlo percibido de verdad con su ciclo, su vida, su momento, hubiera sido difícil que le hubiera podido hacer daño, ¿vale? Pero no lo ha llegado a percibir, solamente ha dicho, uy, me molesta, pum, ¿sí? Y ya no le ha dado más vuelta. Pero si percibiéramos, si sintiéramos nuestro entorno y sintiéramos a las otras personas y nos integráramos en nuestro entorno, sería muy difícil que pudiéramos hacer daño, porque tomaríamos conciencia de lo que hacemos y no nos atreveríamos a hacerlo. Respetaríamos mucho más. Esto no significa que en un momento dado se coja un animal o una planta porque se necesite para retroalimentar. Vivimos en una cadena y cada uno funcionamos como funcionamos, pero lo haríamos con un respeto y con una valoración increíble porque tendríamos conciencia de ello, ¿vale? Cuando no tenemos conciencia lo hacemos y ni pensamos. No nos llega a otras partes cerebrales. Nos quedamos en yo quiero, yo hago y se acabó. Nuestra parte más primitiva, más instintiva. ¿Sí? A ver, dice Mariluz, es muy importante aprender por nosotros y por los demás, por todos. Yo me acuerdo que decía una chica, me hacía mucha gracia, me decía, yo aprendo por mí y por todos los que me rodeen. Y le decía, pues sí, porque en el momento que aprendes por ti, tú te beneficias, pero también beneficias a los demás, porque no les dañas, no les invades, no les agredes, o lo haces muchísimo menos. Entonces, esto es como una proporción. Si yo tengo una proporción de hacerlo lo gestiono lo mejor posible, un tanto por ciento así, y lo gestiono mal, así, la persona se queda con lo bueno y dice, no, el ser humano es bueno, de vez en cuando un poco tropecito, pero de vez en cuando, y se queda con lo bueno. Si yo gestiono así de mal siempre y poquitas veces así, la gente dice, oh, es que esta persona es mala, malvada, es que esta persona no se da cuenta de nada, es que hace daño, es que agrede. Y le digo, no, lo que está ciego. No sabe cubrir sus necesidades, no sabe relajarse, no sabe contactar, no está viendo al otro, ¿vale? Lo que está es ciego, inconsciente de lo que provoca y de lo que hace, ¿vale? ¿Cómo llega esta idea de a más sistema nervioso, menos conciencia? A ver, ¿cómo llega? Que os voy a pasar a otro puntito. ¿Cómo llega por ahí? Ya digo que como hemos empezado hoy la tarde, nosotros necesitamos saber cubrir nuestras necesidades, primero reconocerlas, luego cubrirlas, para que cuando salga la emoción de gestiona, la gestionemos y continuemos. Eso nos hace estar más tiempo en lucidez, pero en lucidez no de iluminados, como se suele decir, no, en lucidez. Si yo veo con claridad y gestiono rápido, rápido me refiero, no me quedo 3 meses enganchada en una historia, gestiono, ¿vale? Cada uno con su tiempo, pero gestiono, eso me hace fluir antes y tener claridad. Esa claridad me hace estar más clara y me hace estar en beneficio. ¿Eh? Cuando yo estoy enfadada, oscurecida y atascada, lo que genero es daño para mí y para quien rodea. ¿Sí? A ver, voy a pasar al otro tema, ¿vale? Hay una parte que yo digo que hay personas que nacen con un carácter más difícil, ¿vale? Hay personas que tienen más tendencia a la conciencia y al ver, y hay personas que tienen un carácter más contactado consigo mismo, más impositores, más invasivos y más yo, y como lo veo yo, ¿vale? Entonces, cuando una persona nace con un carácter tan yo,
¿vale? No pasa nada, quiero decir que de todo hay en la naturaleza, pero son personas que necesitan menos contacto social porque si no, les molesta el contacto con los demás. O las cosas son como yo las quiero, como yo las pienso, como yo las hago, o agredo al otro para que sea como yo quiero. A ver, los leo. Dice María José, para mí es una idea demasiado amable. Yo conozco gente malvada y relajada. Vale, pero eso es otro tema que todavía no lo hemos visto. ¿Vale? Y vuelvo otra vez a decir, y vuelvo porque es que tenemos muchos campos, pero no todos los voy a poder ver hoy. Hoy es como si viéramos una, imaginaros una cocina. Yo si estoy poniendo en una cocina, os pongo el microondas, el lavavajilla, la nevera, los cubiertos, la cafetera. Yo os voy a hablar de ciertas partes, no la vamos a poder ver toda, no nos da tiempo, ¿sí? Pero cuidado, porque vuelvo a decir que habría que explicar todo un cerebro, cómo funciona, que hay datos muy importantes para entender que hay gente que puede pensar cómo quiere hacer las cosas, ejecutarlas sin que le tiemblen las manos, ¿vale? Pero no tiene conciencia de lo que llega a hacer. Esto es amplio de hablar, ¿eh? ¿Vale? Hay gente que incluso tiene patologías que no llega a empatizar con el de enfrente. Entonces, esta persona hace las cosas mal por patologías cerebrales. O sea, esto es mucho más amplio de hablar, ¿vale? Hoy lo vamos a hacer un poquito reducido, esto es una hora, no da más, pero vamos a hacer un poquito reducido, ¿vale? Pero cuidado porque hay muchos más campos, ¿vale? A ver, dice Olga, totalmente de acuerdo. Cuanto más nerviosa estoy, menos paciencia tengo. Y si me enfado, digo de todo. De todo. Hacemos daño, agredimos, somos bruscos, cortantes, hirientes. Es lo que tiene el sistema nervioso, así de divertido. Y dice Olga, me cuesta reconocerlo, he sido sincera. Muy bien, has sido sincera. Pero vamos, yo creo que eso nos pasa a todos. Yo ya por mi parte te lo reconozco, que cuando llevo mucha carga o estoy muy tensa o estoy muy nerviosa, no sale la Rocío amable, sale la Rocío más tensa, sale la Rocío, como yo decía, el lado bueno y el lado oscuro, ¿vale? Y cuando uno está muy tenso, pasa al lado oscuro y hacemos las cosas mal y hacemos daño, ¿vale? Me voy a ir a lo del carácter difícil que estaba explicando. Hay gente que nace con un carácter difícil, ¿vale? Luego veremos patologías y otras historias, muy poquito, pero veremos. Hay gente que nace con carácter difícil. ¿Qué significa? Pues lo que decía, muy impositores, muy invasivos, muy yo, lo que quiero yo y como digo yo, ¿vale? Ahí es difícil existir sin que te dañen. Es difícil tener un trato con una persona que tenga esta tendencia, ¿sí? Y a lo mejor la persona no piensa trabajarse nada, ni cuestionarse nada, ni nada de nada. Tengo este temperamento. Pues muy bien, yo lo comparo con la Tierra y digo, pues sí, existen los volcanes, pero yo no me voy a vivir dentro de un volcán. ¿No? Porque no viviría sana, porque estaría todo el rato quemada y porque me saldría lava por la boca a mí. Por lo cual, si yo conozco que hay personas que viven en esa tensión constante y en ese malestar constante y es su forma de temperamento, ¿vale? Y no van a tampoco buscar la forma de regular o de tomar conciencia, pues entonces soy yo la que decide no vivir dentro de un volcán o al lado de un volcán para no sufrir eso, ¿vale? Porque si yo veo que alguien funciona así y yo me quedo a su lado, ese alguien me hace daño, pero ¿y yo que me he quedado a su lado? ¿Qué parte tengo yo de responsabilidad por haberme quedado ahí? ¿Sí? Entonces yo también tengo que decidir que hay gente que funciona muy impulsiva, muy invasiva y que generan daño y yo tengo que decidir si me quedo o me alejo. ¿Vale? Si yo me quedo al lado de un volcán o me meto dentro de un volcán, pues tampoco parece que yo esté muy despejada de mente ni me quiera demasiado, ¿no? Porque si hago eso, ¿ok? Y cuidado con los códigos educativos, en el nombre de que es mi madre, de que es mi tío, de que lo quiero, de que sí, yo te puedo querer, pero a distancia, si no me hace bien, no me hace bien. Sí, cuidado, ¿vale? A ver, dice Sara, gracias a ti, cada vez lo veo antes. Gracias, cariño, me alegro de que lo veas antes porque es un beneficio para todos, para ti y para el entorno. A ver, dice Silvia, hola Rocío, sí, el daño es inconsciente, se gestiona mejor que el daño consciente, de saber que hace daño porque, perdón, lo leo mejor, ¿vale? Sí, el daño es inconsciente, se gestiona mejor que el daño consciente, de saber que hace daño porque sí, en su entorno. Esto que dice Silvia es una idea errónea, y me voy a explicar, ¿vale? Vuelvo a leer lo que dice Silvia. Eso es lo que yo pensaba años atrás, y luego te das cuenta que no va por ahí la jugada. Lo vuelvo a explicar. Son muchos años ya explicando, dando cursos, viendo gente. Hay que coger una onda. ¿Verdad? Lo voy a volver a explicar, que es un tema muy interesante. Dice Silvia, si el daño es inconsciente, se gestiona mejor. O sea, yo pienso que la persona lo está haciendo sin querer, que no se ha dado cuenta y yo lo asumo mejor. Vale. Pero si el daño es consciente para saber hacer daño, ¿vale?
porque sí en su entorno. No, sigue siendo inconsciente, pero intencionado. Nosotros tenemos dos formas de hacer daño. Una inconsciente sin intención, inconsciente sin intención e inconsciente intencionado. No llego a darme cuenta de lo que realmente provoco porque no lo estoy sintiendo, no lo estoy viendo. Hay personas que tienen una incapacidad de empatización bajísima y no llegan a percibir o a saber lo que llegan a hacer. Hay personas que están en un estado tan malo y esperar, porque esto es una información muy compleja la que doy yo hoy y no creo que se vaya a entender en una hora. La quiero dar porque me apetece, pero es mucho más amplia y no se va a entender en una hora. Eso lo tengo claro. Habrá gente que no la comprenda hoy y no pasa nada. Pero cuando una persona está en un mal estado, está enfadada, cabreada, molesta con cosas que le han pasado, hace daño a quien cree que es el culpable o a otras personas que pasaban por ahí, ¿vale? Y está en enfado y el enfado es fuego y el fuego es inconsciencia y es reptiliano. Volvemos otra vez a estoy reactivo inconsciente. Como cuando alguien se enfada con Juanito, pasa por allí y le da una patada a un perro. ¿Sí? Quien es capaz de hacer daño de esa manera es inconsciente de lo que llega a provocar, sí intencionado, pero inconsciente porque no lo está sintiendo, no está contactado con la vida, está en el daño, está en el enfado, está en los criterios, está en el educativo. Imaginar, esto es muy amplio de explicar, hoy es muy amplio, ¿vale? Entiendo que a lo mejor hay cosas que cueste más de entender. Si yo vengo con un código que me dice que matar a yo que sé qué animal está justificado, este código me quita el contacto del sentimiento, me lo quita. El código me tapa el contacto y yo me siento con derecho de poder hacer. ¿Sí? Y cuando yo me siento con derecho, ya pierdo la conciencia de lo que yo he hecho ahí. ¿Vale? Es complejo, no os veo, es un tema complejo, pero ya digo que es un tema que me apetecía darlo, pero esto hay que explicarlo con tiempo. Esto una hora no es suficiente. Pero tener en cuenta que muchas veces se hace daño porque uno está dañado, porque uno está enfadado, porque gestiona mal en su vida, porque cree que el otro tiene la culpa y no deja ser todo el rato inconsciencia, sin intención. O sea, la persona lleva intención, pero inconsciente, ¿vale? Hay dos formas de hacer daño, que es desde la inconsciencia, no me he dado ni cuenta de que te lo hacía, y desde la intención te lo hago, pero no soy consciente de lo que te provoco. ¿Sí? Voy a leer. Esto es súper amplio, es que es muy complejo. Dice Sara, creo sinceramente que hay menos volcanes de lo que parece. Creo que hay muchos lagos incendiados. Yo creo que hay mucho de todo. Hay lagos profundos y oscuros, creo que hay volcanes, creo que hay tierras profundas y oscuras, cerradas, lagos muy movidos, hay de muy tormentosos. Yo creo que hay de todo, pero poquito. ¿Okay? Hay poquito, me voy a explicar. Yo no creo que haya tantos temperamentos tan difíciles. Creo que si hablamos de una sociedad amplia, estamos hablando de una parte muy, muy minoritaria. Pero sí que creo que hay una gran parte que no sabe gestionar, ver y tomar conciencia de lo que hace. ¿Vale? Mucha gente dice, hombre, yo a mi hijo no le quiero hacer daño, pero lo lleva a crítica, a daño, ¿vale? Yo otro día quería hacer un vídeo, que cuando tenga tiempo lo voy a hacer, que es, yo que mi hija tenga autoestima, pero qué torpe eres, es que no te das cuenta, es que lo haces todo mal. Y digo, ¿y quieres que tenga autoestima? La persona no tiene intención de hacerle daño, pero lo hace desde la inconsciencia, ¿vale? Entonces, volviendo a lo que ha dicho Sara, yo creo que hay una parte así, de caracteres muy complejos, cerebrales, con estimulaciones cerebrales muy complejas, ¿vale? Que eso es otro tema, y ahí sí que hace falta una pizarra para poder explicar todos los datos, pero son personas que son muy volcanes, muy tierra profunda, muy agua mareada, como digo yo, muy aire en tormenta, pero son poquitas, ¿sí? Y estas personas son complicadas de narices, ¿eh? Son poquitas, pero son complicadas y existen. Deberían de buscar solución, pero la mayoría de veces no lo buscan y lo sufren los de alrededor, ¿vale? Hay que ser honestos. Pero luego hay una gran parte en la que las personas a veces no gestionamos, no tenemos información suficiente, desconocemos temas y necesitamos, ¿vale? Tomar conciencia y tener tranquilidad para poder ver, para que se dé la conciencia y yo pueda ver lo que yo ocasiono y yo genero en otros, ¿vale? Me voy a otro tema. Espera, que no sé si habéis escrito por aquí que llegan a veces tarde. Me voy a otro tema. Pero ya digo que es difícil, ¿eh? Que este tema es muy complejo. Porque nosotros ponemos a la gente de mala a mala.
Y cuando nosotros hacemos las cosas mal y las hacemos muy mal y hacemos daño y reaccionamos, claro, es que yo tenía esta razón, es que a mí me pasaba esto, es que me había dolido mucho aquello. Digo, ¿cuántas justificaciones tenemos para nosotros y qué poquitas veces para otros? Todos estamos a veces en reactivos, en dañinos, en impositores, ¿vale? A ver, yo hablaba de una parte que es importante, que no sé si tenía que ver con, ay, ¿quién lo ha dicho? José, con el tema de, ojo, cuidado, nosotros nos relacionamos y nos relacionamos por el mundo, quiero decir, estamos todos relacionándonos, pero cuidado con las lesiones cerebrales o las carencias cerebrales. Hay personas que apenas perciben al otro, que están mucho en sí mismos, ¿vale? Esas personas son capaces de hacer más daño porque no perciben al otro. Hay personas que empatizan mucho menos y también son capaces de hacer más daño, ¿vale? Por suerte no son la inmensa mayoría, pero hay personas que también. Nosotros tenemos un cerebro muy complejo y en el momento que haya partes que no funcionen del todo bien, nos hace como, se convierten en personas peligrosas porque no tienen freno. Ya no es porque estén dañadas, porque gestionan mal, porque no tienen información, porque están inconscientes, porque están tensas. Estamos hablando ni porque tienen un temperamento complejito, no. Estamos hablando de gente que tenga partes cerebrales que no funcionen del todo bien. Y cuando la empatización no funciona del todo bien, tenemos un problema muy gordo. Cuando la observación del daño que hacemos no funciona del todo bien, tenemos un problema muy gordo, ¿vale? Y estas personas se convierten en peligrosas para la sociedad, puesto que no tienen freno. ¿Qué nos frena a las personas? Nos frena el poder ver al otro y sentirlo un poco. A sentir a la otra persona, a los animales, a la naturaleza. Cuando no tomamos conciencia de ello y no tenemos contacto con ello, no empatizamos, somos personas tremendamente peligrosas. Porque nos sentimos a nosotros, pero no sentimos al otro. O sea, somos capaces de poder hacer cosas, nos sentimos a nosotros, pero no sentimos al otro. Y eso es un problema muy gordo, ¿vale? Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿el ser humano es bueno o es malo? Digo, madre mía, qué pregunta. Pues esto es como una hoja, ¿vale? Y digo, cuidado, que hay quien ha caído aquí, quien ha caído aquí, quien ha caído aquí, quien ha caído aquí, quien ha caído aquí. Hay quien no sabe cuidarse y hace daño a quien le rodea. Hay quien está en tensión, ¿vale? Y genera tensión alrededor. Hay quien tiene algún problema cerebral y hay cosas que no le funcionan y puede dañar sin tomar conciencia. Hay quien está tan enfadado que culpa a los demás, no ha aprendido a gestionar y le haría daño al otro por el mismo enfado que tiene, ¿vale? Y por la frustración que tiene. Hay tantos campos que yo digo, pues yo creo que el ser humano a veces está bien y a veces no está bien. Cuando no está bien, quiero decir que cuando está mal, hace mal, ¿vale? Que ese mal puede venir por diferentes razones, por muchas, hoy os estoy nombrando unas poquitas, pero puede venir por muchas, que cuando estamos bien, hacemos mucho bien y que las dos partes forman parte de nosotros, ¿vale? No por igual, porque hay cosas que dependen de patologías o de estimulaciones, pero el estado, la tensión, todo eso sí depende de nosotros, ¿vale? Yo sí puedo generarme un estado de más tensión o menos, yo sí puedo generarme estar más tiempo en tranquilidad, respuesta y tranquilidad a la hora de gestionar o en tensión, reacción, impulso, ¿sí? Y eso depende de mis estados de calma, ¿ok? Y si yo soy una persona con un temperamento alto, nervioso, de muchos nervios, yo tengo que aprender a hacer deporte, a tomar cositas que me desestimulen, que me relajen, ¿vale? A buscarme la manera de bajar o estar más tiempo solo para no agredir a otros. O sea, aquí es un tema amplísimo de hablar, pero muchas veces, en vez de preguntarnos yo en qué campo caigo, yo qué es mi jugada, ¿vale? ¿Cómo voy a investigar para regularla y dañarme menos y dañar menos? Lo que hacemos es funcionar, como dice mi madre, como gallinas sin cabeza. Vamos haciendo por el mundo y haciendo daño, generando molestia, no viendo al otro, no viéndonos a nosotros y generamos mucho daño, ¿vale? A ver, os leo y os explico una cosita más. Dice, vale, dice Antonio, yo creo que hay muchos estados de conciencia y va derivando según del conocimiento a cada persona. Sí, hay muchos estados. Yo creo que las personas tenemos muchos estados muy diferentes. Es más, nosotros nos relacionamos constantemente con gente con más conciencia y gente con menos. Y nosotros a veces estamos más conscientes y a veces menos. Yo a veces estoy más consciente y otras veces más reactiva. Cuando estoy más reactiva, estoy menos consciente. ¿Sí? Entonces nos juntamos con, según cómo estoy yo, ahora, dentro de media hora, quién sabe,
y según cómo está el otro. Entonces nos relacionamos con muchos estados de conciencia, ¿sí? Y estamos constantemente en ello. Por lo cual, cuando aprendemos a ver y a reconocer, también aprendemos a protegernos, ¿vale? Porque muchas veces no sabemos protegernos y, a ver cómo explico esto. Contar que yo estoy dando una charla y cada uno tiene su grado de información, ¿eh? Y me da penita porque a veces cuando yo explico una cosa, si yo me voy a este nivel de conversación y alguien está en este, va a decir, no te entiendo, Rocío, o lo malinterpreto. Y no es que no me entienda, es que necesita más información para verlo. Y una hora da para poco, ¿vale? Yo le llamo cajitas informativas. Cuando alguien tiene 3 cajitas informativas y alguien le habla desde la décima, pues este lo malinterpreta o no lo entiende o no está de acuerdo. Y le digo, ostras, qué pena, porque te hace falta más cajitas informativas para poderlo ver, ¿vale? Y eso hace falta tiempo, ¿vale? Pero yo os voy a explicar una cosa. Cuando nosotros nos dejamos dañar, no nos hemos protegido, no hemos visto al otro, hemos querido cambiarle o eso simplemente nos hemos dejado desprotegidos, culpamos al otro del daño que nos genera. Pero pocas veces decimos, ostras, ¿qué tengo que aprender? ¿Cómo me puedo yo proteger cuando el otro esté mal? ¿Cómo no ser víctima de mí mismo por desconocimiento? Muchas veces nosotros no nos sabemos cuidar, no nos sabemos proteger y luego decimos, fíjate lo que me ha hecho el otro. ¿Y tú? ¿Y tú que no te has sabido proteger? ¿Que no te has sabido alejar? ¿Que no te has sabido situar en otro lugar? ¿Y tú? ¿Vale? Pues volvemos otra vez a la idea de antes, que a veces nos hacen daño porque la persona está mal y nosotros nos quedamos en el sitio donde nos hacen daño porque tampoco estamos bien. ¿Vale? A ver, os voy a leer y a ver cómo os llega esta idea. Pero el ser humano necesita tomar conciencia, necesita darse cuenta de que las dos partes habitan en nosotros y que nosotros tenemos que decidir a quién alimentamos, a quién cuidamos, a quién respaldamos. Esto no significa que de vez en cuando nos salga la otra cara, claro que sí, pero es lo que yo os decía, si a mí me sale mi cara de claridad más tiempo y la de oscuridad más poquito, eso a la otra persona no le va a hacer peso. Ahora, si a mí me sale la de oscuridad mucho rato y la de clarita 2 minutos, pues imaginar qué daño estoy haciéndome y haciendo todo el tiempo, ¿vale? Y es por inconsciencia, por desinformación, inconsciencia, malas gestiones, razones miles, problemas patológicos cerebrales, que también los hay, ¿eh? Que nosotros nos relacionamos por la vida y pensamos que todos somos iguales, pero no es cierto. Cada uno tiene su nivel de conciencia, su nivel de nerviosismo, su nivel de estimulación, de empatización o no, ¿vale? Hay gente que ve a alguien sufrir y enseguida le saltan las lágrimas y hay gente que lo ve sufrir y le deja indiferente. Entonces, imaginar qué sucede cuando alguien no empatiza con el de enfrente, lo que es capaz de hacer sin conciencia de lo que provoca, porque no empatiza. A ver, dice María José. Claro, y de una depende poner el foco en lo bueno que te venga del otro y no en lo malo. Es una forma de justificar lo malo para que te dañe menos. Ay, esta es una idea, no sé si la voy a tomar como dice María José, no sé, pero cuidado con que a veces solamente vemos una parte de la persona. Imaginar que una persona tiene todo esto bueno, de calidad, de lucidez, de bienestar, y tiene esto malo y decimos, es que esto tienes que cambiarlo, es que esto tienes que cambiarlo. Y dices, ostras, tengo muchas cosas bien gestionadas, esta la puedo regular, pero cuidado que no pretendas que lo tenga todo bien, ¿vale? Pero también cuidado con querer solamente ver lo bueno y justificar todo lo malo, ¿vale? Que a veces hay situaciones en que alguien tiene mucha oscuridad y tiene mucho que trabajarse y la otra persona le justifica, no, pero tiene esto, no, sí tiene esto, pero tiene que trabajarse todo esto porque hace daño a sí mismo y al entorno, ¿vale? Y las personas cuando no nos trabajamos, cuando no tenemos conciencia de las cosas, nos hacemos daño a nosotros y al entorno, ¿vale? Sobre todo esto, es que esto es muy amplio. Cuando yo no tengo conciencia, pero sí soy una persona con el cerebro sano, me explico. Yo puedo reaccionar con nervios, hacer algo mal y hacer daño, pero mi cerebro, cuando me paro y me calmo, me doy cuenta de lo que he podido provocar. Cuando mi cerebro no le funciona bien la empatización, pues yo hago daño y yo no tengo remordimientos. Claro que no, es que a mí no me ha hecho sentir mal. Yo como no contacto contigo no me ha hecho sentir mal, pero eso ya son grados de patología. Por suerte en la sociedad son minoritarios, pero lo hay, que son grados que tú dices, esta persona puede hacer lo que sea, que no le frena nada, porque no tiene
empatización. Le falta ese grado de empatización. Todo esto es muy amplio. Yo hoy solamente quería hacer una cosa, ya sería cosa de psiquiatras y de otros temas. Esto no es tema mío, ¿no? Pero solamente quería hablar un poquito de que sepamos que hay muchas parcelas por las que las personas hacemos daño, ¿vale? A la que a nosotros nos toca, ¿vale? O espero que sea la que nos toca, no es de patologías graves de psiquiatría, sino de que a veces no sabemos cuidarnos, no sabemos compensar nuestras necesidades, no sabemos equilibrarnos, vamos con demasiada tensión, no nos paramos a ver lo que provocamos en el otro, no lo escuchamos y hacemos daño, ¿vale? O no nos escuchamos y dejamos que nos hagan daño, ¿vale? Pero hoy no vamos a hablar de patologías potentes, se lo dejaremos para otras personas, ¿vale? A ver, dice Silvia, hay mucha gente buena, gracias a Dios, sí, y pocas que son un peligro continuo, difícil de cambiar. Vale, cuidado, cuidado, cojo la frase, ¿vale? Dice, hay mucha gente buena, gracias a Dios. Vale, hay mucha gente que gestiona bien, ¿vale? Porque en un momento difícil y gestionando mal, todos nos volvemos agresivos, invasivos y dañinos. Si no, generar una guerra y lo veréis. A lo que puede llegar a hacer el ser humano cuando está mal. ¿Sí? Es increíble lo que puede llegar a hacer el ser humano cuando está mal. Por eso es tan importante que el ser humano procure estar bien, porque se hace un bien a sí mismo y a otros, ¿vale? Cojo la frase de Silvia otra vez. Dice Silvia, hay mucha gente buena. Cuidado, hay mucha gente que está bien y que gestiona bien. Vale. Pocas que son un peligro continuo y difícil, sí. En este momento de nuestra vida, en nuestra sociedad y en el estado que tenemos, hay poquitas personas. Ya digo que tienen que ser patologías o caracteres muy difíciles, ¿vale? Porque dice peligro continuo, difícil de cambiar. Claro, y si no quieren, Silvia, es lo que decimos. Hay gente que va impulsiva, dañina o invasiva o rígida y si no quiere cambiar, los que tenemos que cambiar somos nosotros para no perdernos en esas personas, ¿vale? Para no sufrirlas. Dice de cambiar porque juegan como un generador continuo, juegan como un generador continuo, que ya deben de tratarlos un especialista. Por eso el tema es complejo y muy amplio. Sí, sí. O sea, es muy amplio, es muy complejo. Porque hay situaciones en las que tú dices, es que no estamos jugando con personas que tengan un mal estado, que tengan que regular algo, que tengan inconsciencia, falta de información. No, estamos jugando con personas que tengan un problema ya severo, severo, continuo y temperamental. Que no es circunstancial o falta de información, sino continuo y que no quieren razonar nada. Bueno, pues por suerte son poquitas, pero las hay y hay que saberlas reconocer. Y cuidado con justificar los daños. Puedes querer mucho a una persona, pero a lo mejor necesitas tener menos frecuencia con esa persona porque esa persona no quiere gestionar más sano y para ti te hace mucho daño. Entonces no pasa nada, pero hacemos que la frecuencia o el contacto sea menor o diferente, ¿vale? Para generarnos menos daño. ¿Sí? A ver, es que este tema es muy complejo. Ay, ¿dónde he dejado yo mi hojita que traía yo? Espera un segundo, tenía por aquí una hojita y he ido a buscar lo otro. Así creo que es. A ver, aquí. Bueno, pues eso, que este tema es muy complejo, que tiene muchos matices, que hay muchos derivados. O sea, nosotros hacemos daño y podemos venir por diferentes raíces. ¿Vale? Hay muchas raíces que nos pueden llevar a hacer daño. Pero ya os digo, el ser humano tiene las dos capacidades dentro. ¿Vale? ¿Sí? Y el ser humano tiene que encargarse de que para él, como yo he puesto aquí, he puesto la frase de nos toca ser felices para no ser dañinos. ¿Vale? Esto si estuviera Lola, una amiga mía, diría, me lo tatúo. ¿Vale? Nos toca ser felices para no ser dañinos. Nos toca aprender a reconocernos, a no compararnos, a buscar lo que a nosotros nos hace bien, cómo nosotros queremos vivir, a reconocer nuestros valores, que estamos muy codificados con ideas de otros, y a veces cuando seguimos al otro, esto es como un eje, yo cuando, voy a cogerlo en verde, me gusta más. Yo cuando sigo al otro, me pierdo de mi eje y empiezo a estar en tensión y en molestia. No, yo en mi eje y hasta donde pueda, ¿sí? Hasta donde pueda acercarme al otro, pero yo en mi eje, ¿vale? Si yo no pierdo mi eje, yo estoy más contenta, estoy más feliz, más contactada, me conozco, averiguo cómo soy, lo que para mí es importante, me cubro, me regulo y yo me convierto en sana para mí y para el entorno. Siempre, no, siempre que sepa hacerlo, ¿vale? No es que uno diga, ya está, he cogido la capa de Superman, yo ya soy buena, buenísima y ya no haré daño nunca más en la vida. No es cierto. Siempre que sepas contactar contigo, regularte y relajarte, tomarás conciencia, estarás bien y podrás estar bien con los demás.
¿vale? Y siempre que no quieras ser impositivo, siempre que sepas respetar al otro, siempre que sepas que el otro tiene derecho a existir y a ser, ¿vale? Ya que decir las cosas no es decirlas mal, o sea, hay que romper con muchos códigos educativos. Uno puede hablar con la gente, pero no necesita dañarla para decirle. En fin, esto es amplísimo. El tema de hoy es amplísimo. Da para un fin de semana de curso. Es súper amplio, ¿vale? Pero la idea es que nosotros tengamos conciencia de que cuando nosotros no estamos bien nos convertimos en dañinos, ¿vale? Que hay gente que seguirá siendo dañina porque tiene un temperamento muy difícil, y lo hay. Hay gente que este temperamento muy difícil, aunque yo pienso que todo el mundo tiene su corazoncito, pero esa persona necesita aprender a gestionar su vida, ¿vale? Porque si no, sigue invadiendo y dañando, ¿vale? Y luego, pues personas con ciertas patologías que hay pues funciones, igual que no funciona a veces el tiroide o no funciona bien un riñón, pues hay funciones cerebrales que no van y esa persona, al no empatizar con el de enfrente, pues es un arma de hacer daño, ¿vale? Y no tiene remordimientos, ¿cómo lo va a tener? ¿Vale? Tampoco remordimientos, tampoco tiene gente que está muy dañada, se ha dejado dañar a tope por otro, no ha puesto protección, no se ha cuidado, se ha dejado dañar muchísimo y luego quiere dañar al otro a proporción de lo que se ha dejado dañar, ¿vale? Hay muchas veces que las personas no sabemos ponernos valor o nos ponemos un valor muy bajo, no sabemos protegernos. Hay un escrito que decía, me hiciste tanto daño como me dejé, ¿sí? Y eso también es una toma de conciencia, ¿eh? Porque nos dejamos hacer daño, nos dejamos invadir, nos dejamos rebajar, nos dejamos muchas cosas y cuando salimos de una situación hecho polvo, queremos fastidiar al otro si se puede, porque el otro me ha fastidiado a mí. Digo, uy, cuidado, cuidado, que el otro te fastidió tanto como tú te dejaste. No siempre, porque a veces hay casos de dependencia. Tener en cuenta que la psicología nunca es 2 por 2 son 4. El comprender las emociones nunca es esto es así y no hay más opciones. No, de cada parte hay una parte y hay otras excepciones. Y se abren otras cadenas y se abren otras opciones, ¿vale? Pero muchas veces no, nosotros nos dejamos dañar. Nosotros nos dejamos invadir, dañar, nos quedamos en un lugar donde nos hacemos daño, en un lugar que no es sano para nosotros y luego queremos castigar al otro. Y nos justificamos con que, hombre, claro, es que él también me ha hecho daño o ella también me ha hecho daño. Yo que no me protegí y yo me quedé allí. ¿Cómo llega esta idea? A ver, ¿cómo llega por ahí? Yo digo siempre que el ser humano tiene luces y sombras y que de él depende dónde pasa más tiempo. Que vemos personas que decimos, oh, qué persona más bonita, qué agradable, qué bien, qué no sé cuánto. Y hay personas que han aprendido a vivir y han aprendido a gestionar y a buscar la felicidad en detalles y a cubrirse y no tienen todo en la vida, porque en la vida no se puede tener todo, ni es sano tener todo, ¿vale? Porque luego yo voy a acabar hoy diciendo una frase que me ha parecido interesante, se me ha ocurrido en la ducha y la voy a decir. Pero no es sano tenerlo todo, pero hay que saber disfrutar de lo que se tiene, ¿vale? A ver. Vale, dice Silvia, por eso hay que protegerse y mantenerse al margen. Sí, porque si nosotros no nos mantenemos al margen y no nos protegemos, nos dejamos dañar. Y cuando nos dejamos dañar, decimos que la culpa es del otro. ¿Y yo qué pasa conmigo? ¿Qué responsabilidad tengo yo? Porque este pellizco me duele a mí. El otro puede hacer cosas, pero la que sabe lo que a mí me duele y lo que yo siento soy yo. ¿Por qué no me he retirado? ¿Por qué no he buscado alternativas? ¿Por qué no he buscado soluciones? ¿Sí? Me decía un día una chica, Rocío, yo busqué soluciones, pero no las encontré. Y le dije, no buscaste las suficientes, ¿vale? Siempre hay una salida. A veces no la vemos, pero hay que buscarla. Y no siempre la tenemos que buscar en nosotros. A veces necesitamos buscarla en otras personas. Oye, mira, ¿tú esto cómo lo ves? Porque yo no sé cómo solucionarlo. Oye, ¿tú me podrías ayudar? ¿Sabes de alguien que me pueda ayudar? ¿Vale? Porque a veces nuestra cabeza se queda en una idea limitada y necesitamos la cabeza de otro para salir de ahí. Pero nos quedamos mucho tiempo, nos dejamos dañar y luego nos volvemos dañinos para el medio. Y luego decimos que los demás son malos, malvados y decimos, bueno, pues vete tú a saber si el otro no viene también de un daño, que ese daño me lo ha pasado a mí y ahora yo se lo estoy pasando a otro o al mismo que me lo dio. ¿Y qué hacemos con esta rueda de inconsciencia y de... Ya digo que yo para mí hoy, el resumen que yo hago es que el ser humano tiene las dos partes, que podríamos tener muchas más luces en el mundo,
¿vale? Muchísima más luz. Necesitamos tomar conciencia, tener información, vernos, autotrabajarnos, gestionarnos, aprender a regularnos. Necesitamos bajar el sistema nervioso, tensiones, y saldría muchas más posibilidades de un ser humano mucho más sano, que esté mucho más tiempo en salud, y dejaríamos un margen más reducido a momentos ciegos y torpes que a veces tenemos y a ciertas patologías o caracteres más complejos. Pero sería algo más minoritario, no sería tan mayoritario, ¿vale? ¿Cómo llega a esto? A ver, dice Olga, hay que buscar la solución adecuada. Sí, ¿vale? Hay que buscar la solución adecuada. Y dice Mariluz, y para todos, perdón, para lo de Olga, para todos no nos vale el 2x2 son 4, no vale la talla única. Venga, para todos el boli verde. No. O sea, tú lo haces mal, boli verde. No, boli verde no. ¿De dónde partiste? Si es más importante qué te lo genera que lo que al final genera, tenemos que ir a buscar la raíz de qué te lo genera para desmontar la jugada, ¿vale? Cuidado con esta idea simplista de esta persona es que es muy mala, o está muy mal, o le han hecho mucho daño, o no ha tomado conciencia y le falta información, o le falta cariño. Uf, es que hay tanta, se abre tanto el abanico, ¿vale? O tiene alguna patología o tiene un carácter complejo. Es que se abre tanto el abanico que muchas veces decimos que alguien es verde cuando era negro. Porque si yo solamente conozco los verdes, pienso todo el mundo verde. Yo dije un día esto que tenía que ver con la accesibilidad cerebral. Si yo solamente conozco los kiwis y las peras, a todo el mundo lo quiero encasillar o en kiwi o en pera. ¿Vale? Imaginaros, veo fruta y digo, tiene que ser kiwi o pera, porque yo no conozco nada más. Kiwi o pera. Ya digo que esto es amplio de explicar. Pero no, también existe la manzana, pero tú no lo conoces. Y estás catalogando a la persona equivocadamente. O si es bueno o si es malo. No, no es cierto. Hay muchos más factores, hay mucho más. No es, nadie es, has nacido bueno o has nacido malo o malvado. No, hay muchos más factores. No es tan simple la cosa. ¿Vale? Y nosotros a veces la hacemos muy simple y no es tan simple. Y somos muy injustos viendo a otras personas. Porque yo me acuerdo con un señor, y esto lo voy a contar porque me parece interesante. Yo me acuerdo un día en una caravana en Barcelona con mi hermana. Iba yo con el coche y paró un coche, había un semáforo, me tuve que parar, el coche al final aparcó y el de atrás empezaron a pasar los peatones y el de atrás se baja del coche, empieza a darme golpe en el cristal y me dice, que no te das cuenta que tenías que haber pasado. Y le digo, no, si estaba aparcando el coche, hasta que no aparcara el coche yo no podía. Y cuando el coche ya aparcó, ya estaba en rojo, ya pasaron los peatones. Porque hay que ver que si no sabes conducir, que si no sé cuánto. Y se puso a chillar como un energúmeno. Y yo me quedé así y le dije al hombre, oiga, usted tiene que estar muy enfadado con la vida para hablarme así por esto, porque había un señor aparcando, yo no he podido pasar y ahora están pasando los peatones. Usted tiene que estar muy enfadado con la vida, ¿no? Y el hombre me miró y se puso a llorar. Y me dijo, disculpa, y se fue. Y mi hermana me dijo, ¿cómo le has dicho eso? Y le dije, no sé, no lo he pensado, simplemente le he dicho, pero era como, usted debe de estar muy enfadado para venir a golpear el cristal y chillarme, e insultarme y decirme que no sé conducir. Y ya ves tú, no había mucho que conducir, yo estaba parada esperando que aparcara y se puso el semáforo en rojo, no había ninguna demostración de conducción. Bueno, pues fíjate, no pensé que era un malvado, qué mala es la gente. No, simplemente pensé y me emocionó pensar qué mal tiene que estar para llegar a hacer eso. Qué mal, qué enfadado con la vida y qué irritado para llegar a hacer eso, ¿vale? Y como todo es de ida y vuelta, y como decía el chico con el de autoescuela, pitarle a un chico de autoescuela que está haciendo prácticas, ¡aparca ya! Hay momentos que no somos tan malos, estamos muy mal, ¿vale? Y que nos pongamos todos y se salga el que pueda. Yo no me salgo. Yo también sé cuando he contestado mal porque he estado muy mal. Y os aseguro que he contestado mal a gente que quería muchísimo y que para nada quería dañarlas, como puede ser mi madre. Pero lo he hecho porque estaba muy mal. ¿Sí? Entonces hay que coger nuestra parte de responsabilidad en ello, ¿vale? Os leo y os leo una frase que he cogido hoy de la ducha, que creo que es interesante, ¿vale? Dice, gracias bonita, me has enseñado mucho, veo la vida diferente, me alegro que la veas diferente, yo creo que la ves más, ¿vale? Como que ahora la ves más clara y me alegro mucho porque Marilu, su trabajo es súper potente, se ha cuestionado muchísimas cosas, está viendo la vida con muchísima más claridad y
es mucho más feliz y eso es algo para ella, algo muy bueno para ella y para todo su entorno. Porque quien sabe cuidarse, sabe dar amor. A ver, leo a Sara y voy cerrando, ¿vale? Dice Sara, a eso me refería, con lo de que no hay tantos volcanes. Sí, no hay tantos volcanes. Vale, Sara. Sí, Sara ha dicho antes, no hay tantos volcanes. Y yo he dicho, bueno, hay mares movidos, profundos. Sí, hay gente que está muy enrabiada, pero tiene razón Sara en, no hay tantos volcanes. Nosotros vemos al mundo y hay algún volcán, pero no hay tantos volcanes, ¿vale? Lo que hay es muy malas gestiones, ¿vale? Y no son malas gestiones porque somos tontos, tontos, tontos profundos, sino porque llevamos un poquito tiempo, relativamente muy poquito, hablando de emociones, de lo importante que son, de saber cubrirnos, de saber cuidarnos. Llevamos relativamente 10 años, 15, 20, llevamos muy poquito tomando conciencia bien de que necesitamos cuidarnos. Por lo cual lo que tenemos es mucha ignorancia de cómo darnos felicidad. Y se ve en el mundo, ¿no? Y tenemos también una idea que la quiero decir, una idea muy equivocada de los valores del mundo, ¿vale? Hemos puesto el valor en la economía y en un sistema que no nos va a dar la felicidad, ¿vale? Ni nos da la tranquilidad ni nos da la felicidad, por lo cual nos aleja de nuestro estado de lucidez y nos acerca a nuestro estado de invasión, reacción, daño, lucha, peleas, nuestra parte más fea del ser humano, ¿vale? Acabo con una frase, ¿vale? Yo decía hoy, a ver, decía, no tener siempre nos dio, ¿vale? Mucha gente dice que es un problema no tener. Y yo quería acabar hoy diciendo que no tener siempre nos dio algo. Y nos dio generar ingenio, valorar más lo poco que teníamos, nos dio esperanza para volver a encontrar, nos dio ilusiones, ¿vale? Y nos dio muchísimas cosas más. O sea que muchas veces no tener nos va a dar cosas y son necesarias y sanas. Y por el lado contrario, porque todo es de ida y vuelta, tener siempre nos ha quitado cosas, ¿vale? Y nos ha quitado humildad, nos ha quitado colaboración, nos ha quitado consideración, nos ha quitado unión, ¿sí? Entonces yo hoy acabo con que, cuidado, porque no tener tiene cosas muy buenas, nos aporta cosas muy buenas, y tener siempre nos quita cosas muy buenas, ¿vale? Hoy cierro con ello, os mando un besote enorme, os leo y cerramos por aquí, ¿vale? Entonces, como conclusión, ¿el ser humano es bueno o es malo? ¿Está bien o no está bien? ¿Vale? Y hay muchas razones por las que pueda estar de una manera o de otra, pero cuidado, si yo estoy bien o no estoy bien para saber protegerme, ¿vale? Esta es otra pregunta. Acabamos. Dice Silvia, muchas gracias, un besito muy grande, te doy dos, que me ha dado dos. Palma, un besito bonita. María José, nos vemos y mañana seguimos con un poquito más, ¿vale? Cuidaros mucho y sobre todo ser felices para no hacer tanto daño, ¿vale? Dice Hola, gracias por tu tiempo. Un besito muy grande ahora. Gracias. Un besito, Mari, y un beso a todos, ¿vale? Cuidaros un montón y de verdad ser felices, porque eso es lo que va a hacer una sociedad más sana y menos dañina. Cuidado, ¿vale?